Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Nanotic. Otro vídeo del Word 2019, seguimos trabajando con él y te lo presentamos de esta forma. Bien, una vez que hemos trabajado con las listas de las viñetas, vamos a hacer ahora el mismo trabajo, el mismo ejemplo, pero con las listas numéricas y alfanuméricas. Y es que justamente en la parte de al lado de la barra de herramientas de la viñeta, aquí tenemos las viñetas, como acabamos de trabajar, y aquí las de numeración o alfanuméricas. En el mismo caso que las viñetas de símbolos, podemos también personalizar nuestro tipo de viñetas dándole a la opción de definir nuevos formatos de número, y aquí en esta forma podemos especificar desde el formato número que queremos coger dependiendo de la fuente. Evidentemente podemos aplicarle la fuente que nosotros queramos, desde el tipo de fuente, el estilo, el tamaño, el color, si vamos a aplicarle un subrayado y el color de este subrayado. En este ejemplo no vamos a aplicarle ninguno, lo vamos a dejar tal y como está, ¿de acuerdo? Podemos decirle incluso qué tipo de numeración queremos aplicarle para esta lista, ¿no? Podemos decidir que sea en numeración siempre continua, ascendente, comenzando por el 1, en números romanos, en minúsculos, o sea, en números romanos en minúscula, en letras del abecedario en mayúscula, minúscula, marcando números pero también con el símbolo de arriba de la numeración, del lugar, por palabras, ¿de acuerdo? Tenemos varias opciones. Nosotros vamos a dejar la clásica, ¿de acuerdo? Podemos aplicarle que inicie en 1 o que inicie en el número que nosotros más nos convenga. En este caso vamos a dejarlo en 1. Y al igual que también en las viñetas podemos marcar esa sangría, ¿de acuerdo? Más adelante o más atrás. En este caso la posición del número, que se va a colocar a la izquierda, o podemos también cambiarlo de forma que esté centrada o a la derecha. Vamos a dejarla a la izquierda y vamos a decirle que esté a un 0,5 por ejemplo, y que la sangría del texto se mantenga a un 1,1. Una vez que hemos marcado el tipo de sangría que vamos a especificarle tanto al texto como a la numeración, vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos esa viñeta comenzando por el número 1 para poder empezar a trabajar con ella. El modo es exactamente el mismo. Vamos a ir escribiendo, ¿de acuerdo?, diferentes palabras. Este es el primer número, ¿de acuerdo? Vamos a marcarlo por puntos, realmente mejor, para que quede mejor. Punto 1, tenemos punto 2, y así consecutivamente vamos a marcar hasta 5 puntos. Bien, podemos hacer exactamente lo mismo que con las viñetas. Podemos marcar un espaciado superior para poder dar ese margen entre número y número, y si damos a intro dentro de una viñeta podemos marcar esos segundos puntos dentro del primer punto, de forma que aleatoriamente el mismo Word los va marcando, en este caso con letras del abecedario, en este caso con una A minúscula. Este sería el punto A del punto 1 y este sería el punto B del punto 1. Si podemos enmarcarle más puntos dentro de este punto principal, punto 1, evidentemente dentro de la P, por ejemplo, o de la A, da igual el punto que elijamos, podemos crear, evidentemente esto ya pasaría a ser dentro del punto B, un punto I, ¿no? Punto I dentro del punto B. Y esto siempre se va a hacer como hicimos en la vez anterior. Pulsamos intro y si queremos, por ejemplo, llegarnos hasta el punto B, o sea, retroceder un paso, pues primero vamos a tabular una sola vez, ¿de acuerdo? Tabulamos una sola vez, nos marca un punto más, pero nosotros realmente lo que queremos hacer es devolver
a la línea del primer subpunto, o sea, lo que vendría siendo la continuación de la letra B, que en este caso sería la letra C. Entonces retrocedemos, borramos 2 puntos, 1 y 2, y tendríamos ya marcada el punto C, ¿de acuerdo? Punto C del punto 1. Así podemos ir confeccionando nuestra lista a nuestro antojo. Algo muy importante, una vez que tenemos la lista terminada de la forma que queramos y a la distancia que nosotros hayamos preferido, vamos a marcarle aquí menor distancia. Podemos elegir que el tipo de fuente o formato que escoja este segundo punto o el primer subpunto dentro del punto 1 no tenga por qué ser un abecedario, o mejor dicho, letras en minúsculas. Podemos incluso decirles que las cambie a, por ejemplo, números romanos, ¿vale? Entonces automáticamente marcamos todas las casillas y pasa de esas minúsculas en alfanuméricas, en letras, a números romanos. Podemos hacer exactamente de lo mismo con los pequeños puntos que tenemos más interiores, y también podemos cambiarlo a nuestro antojo. Una vez que hemos trabajado esta lista, vamos a hacer otro pequeño cambio. Vamos a borrar todo. Vamos a seleccionar una lista de las predefinidas por defecto, o sea, no la vamos a hacer, digamos, a nuestro antojo. Vamos a coger esta, por ejemplo. Bien, como estaba diciendo anteriormente, vamos a trabajarlo ahora de otro modo, ¿de acuerdo? Vamos a aplicarle un mayor tamaño directamente a la lista, por ejemplo en el tamaño 18. Vamos a cambiarle el tipo de fuente. Y una vez que estemos en este punto, vamos a crear, vamos a disminuir esto, por ejemplo, Arial. Allá. Y vamos a crear una lista, pero automáticamente vamos a ir nosotros ya aplicando los diferentes puntos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, marcamos, este va a ser el punto 1, ¿de acuerdo? Directamente vamos a marcar el punto 2. Ahora directamente dentro del punto 2 vamos a marcar el punto A del punto 2, ¿de acuerdo? Aquí vamos a marcar el punto B del punto 2. Dentro del B vamos a marcar el punto I del punto 2. Damos otra vez a intro, punto I doble del punto 2. Vamos a retroceder hasta la C, ¿de acuerdo? Entonces intro, y ahora tabulo una sola vez y borro dos veces, una y dos. Volvemos al punto C, este sería el punto C del punto 2. Volvemos a darle otra vez a intro, punto D del punto 2. Nos vamos a ir ahora hacia el punto 3. Entonces intro, tabulamos una sola vez, una, y borramos dos veces, una y dos. Estamos de nuevo en el punto 3, punto 3, y ahora punto 4, y hasta el punto 5. Dentro del punto 5 vamos a aplicarle la A, la B y la C. Entonces punto A del punto 5, vamos a escribirlo bien, del punto 5, ahí está, punto B del punto 5, punto C del punto 5. Aquí lo tenemos. Vamos a borrar aquí para que se quede bien escrito. Eso es, dentro del punto C vamos a marcar pues 3 subpuntos. Punto I, punto, ahí lo tenemos, y otro punto. Importante, no podemos saltarnos de un punto a otro si no escribimos nada. O sea, si yo le doy a intro, y quiero directamente dejar este en blanco y pasar al siguiente, no lo puedo hacer haciendo simplemente intro, ¿de acuerdo? Porque si veis, directamente lo que me hace es retroceder. Entonces hay una forma de poder aplicar esos saltos, ¿de acuerdo? Pero que lo veremos después un poco más adelante, con un trabajo más completo en el tema de las listas, y sobre todo de cómo aplicar los diferentes tipos de saltos. Esto simplemente nos sirve para aplicar listas y que no tengamos que ir pues haciendo
listas manuales, sino que coger una lista ya predefinida o agenciarla a nuestro modo, y automáticamente, conforme vayamos trabajando con las teclas de intro, tabulación y borrar, poder ir confeccionando esa lista a nuestro antojo, ¿de acuerdo? Vamos a terminar con este punto. Vamos a volver al punto 6 y final. Bien. Dicho todo esto, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido el funcionamiento de las listas. Para cualquier duda, ya sabéis que tenemos el canal de Facebook de Nanotic. Para cualquier duda en cuanto al trabajo de las listas, por si no os acabáis de enterar, o si os veis que os cuesta un poco de trabajo, y podéis preguntar ahí cualquier duda que tengáis. Como ya sabéis, las listas las podemos hacer el espacio a nuestro antojo. Podemos decirle que toda la lista tenga un espaciado a, por ejemplo, el 20%, los 20 puntos. Bien, pero ahora, sin embargo, los puntos interiores podemos aplicarle un espaciado, por ejemplo, del 5 a 5 puntos. Lo vemos, y aquí también hacemos lo mismo, de forma que el espacio entre los puntos principales son de un tipo, a un tipo de por ciento, y los interiores son a otro tipo, de forma que quedaría de esta forma la lista confeccionada. Podemos, como ya sabéis, cambiar incluso el tipo de numeración que vamos a marcarle a estos subpuntos, y los podemos variar por cualquier otro punto que nos parezca mejor, como por ejemplo en este caso puede ser la minúscula, pero acompañado de un pequeño paréntesis. Ahí veis cómo cambian en todos los rangos. Bien, vamos a explicar rápidamente el tema de las sangrías, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer con el texto que copiamos desde un principio de internet, ¿de acuerdo? El cual utilizamos para hacer la parte del pegado y demás. Vamos a colocarle la fuente y el tamaño que nosotros queramos. Bien, vamos a hacerlo de momento de forma manual, bajarlo a 18, y ahora vamos a hacer lo mismo para repetir ese caso. Ahí lo tenemos. Y dejamos un segundo párrafo marcado también en el documento. Esto nos va a servir para explicar ahora las sangrías, ¿de acuerdo? Tenemos dos párrafos, vamos a imaginarnos, vamos a escribir dos párrafos, vamos a aplicarle a este un espaciado un poco superior para que haya una separación entre ambos, y vamos a aplicar a ambos párrafos sangrías diferentes. Lo que sí vamos a hacer también es aplicarle a los dos que estén en justificado. Bien, al primer párrafo ya nos da igual que lo marquemos con el cursor al principio, al final, o lo marquemos entero, como es el caso este. Vamos a marcarle al primer párrafo una sangría de primera línea, llamada primera línea. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos justamente en la herramienta de espaciado, en esta que tenemos aquí. Hemos trabajado en el tutorial 2, ¿de acuerdo? Opciones de interlineado, y vamos a ver cómo, si nos fijamos arriba, nos encontramos que ya nos marca el tipo de alineación que estamos utilizando, que es la justificada, cosa que marcamos directamente en esta barra de herramientas, que tenemos un nivel de esquema de texto independiente porque no hemos utilizado ningún tipo de nivel de esquema predefinido. Los niveles de esquemas, que por cierto no lo hemos comentado, pero los niveles de esquemas son todos estos que tenemos aquí predefinidos, que son una gran cantidad enorme, la verdad, que los podremos comentar más adelante, pero simplemente es por predefinir algún tipo de texto sin necesidad de nosotros cambiarlo manualmente. Pero yo particularmente soy más partidario de poder hacer nuestro documento y nuestro esquema a nuestro antojo y con vía libre. Bien, vamos a marcar una primera sangría, como íbamos diciendo, de primera línea, tipo primera línea, que son de las dos que viene, de los dos ejemplos que tenemos predefinidos. Los vamos a encontrar aquí en el apartado de sangrías, en especial, que vemos que ahora pone ninguna. Vamos a marcarle primera línea. Si nos fijamos justamente aquí debajo, nos encontramos como esa vista previa del texto nos marca cómo nos quedaría. Vamos a darle a aceptar y vamos a explicar
el porqué de la primera línea. Bien, pues la sangría de primera línea es nada más y nada menos que la primera frase, la primera parte del párrafo se tabula levemente o hace un % de adelanto con la diferencia del resto del texto, ¿de acuerdo? Incluso si retrocedemos y volvemos a la parte de la sangría, podemos incluso nosotros, una vez marcada la primera línea, podemos incluso decirle a qué tanto por ciento, a qué distancia queremos que se vaya esa primera línea. Vamos a aumentarla, por ejemplo, a 2, aquí lo tenemos, a 2, ¿de acuerdo? Y le damos a aceptar. Y vais a ver cómo ese aumento, esa distancia conforme a la anterior, ha sido bastante mejorada. Vamos a pasarnos al segundo párrafo y vamos a hacer el otro tipo de sangría predefinida, que va a ser el de tipo francesa, sangría francesa, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí y nos ocurre lo mismo. También podemos marcarle en centímetros la cantidad con la que queremos marcar esa distancia. Le damos a aceptar, lo vamos a dejar tal y como lo tenemos, y aquí es justamente el caso contrario, que tendríamos la sangría de primera línea, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí, y en el caso segundo tendríamos la sangría francesa, que es el caso justamente contrario. La primera frase se queda en la distancia que predomina el párrafo desde el principio, y todo el resto del texto se distancia notablemente de la primera frase hacia adentro. Una vez tenemos el párrafo hecho, podemos cambiarle también independientemente la distancia entre frase y frase, ¿de acuerdo? Como vemos en este claro ejemplo, o incluso vamos a quitar aquí la sangría francesa, podemos incluso, vamos a dejarla con tipo ninguna, y lo vemos, ninguna, sin ningún tipo de sangría. Vamos a marcar la sangría manualmente a nuestro antojo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, nos vamos a opciones de interlineado, y aquí una vez que estamos aquí podemos decirle que queremos por la parte izquierda la sangría, por ejemplo, a 3 centímetros, y por la parte derecha a 1. Y vamos a ver cómo el texto, ese párrafo, va a aplicar esa sangría tal y como nosotros le hemos indicado, tanto por la parte izquierda como la parte derecha. Y aquí lo vemos, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos aplicado una sangría de 3 centímetros por el lado izquierdo y de 1 por el lado derecho. Y podemos hacer evidentemente lo mismo con nuestro texto, de poder separarlo a la distancia que nosotros queramos cada frase. Esto es en cuanto a la sangría. Veis que es un trabajo sencillo, no es un trabajo que nos lleve mucho tiempo, pero como decía en el primer tutorial, siempre recomiendo escribir el párrafo desde el principio, ¿de acuerdo? Primero hacer la escritura o copiar el texto para después poder diseñarlo a nuestro antojo. Bien. Por último, recordar que en el tema de las sangrías podemos, aparte de hacerla del modo predefinido de estas dos que hemos hecho, tanto primera línea como francesa, podemos incluso también utilizar otra de las herramientas, que es de las que tenemos aquí, justamente aquí arriba, ¿de acuerdo? Vamos a aumentar, ¿vale? Que es aumentar sangría, perdón, disminuir sangría o aumentar sangría, ¿de acuerdo? Vamos a aplicárselo a este párrafo que tenemos aquí. Por ejemplo, primero vamos a aumentarle. Si veis, nos aumenta la sangría en totalidad a todo el párrafo. No marca si es primera línea, si es francesa, no, la deja tal cual. Simplemente lo que hace es marcar toda la sangría al párrafo que hemos seleccionado, ¿de acuerdo? Podemos hacer hasta el punto que queramos. Y si disminuimos, pues simplemente le vamos quitando sangría. La pregunta es, ¿lo podemos hacer solamente una frase? Claro, evidentemente podemos aplicar solamente la sangría a la primera frase, y ahí vemos que indistintamente si lo aplicamos a la primera frase o no, al estar dentro del párrafo, ¿de acuerdo?, lo va a aplicar al párrafo entero, ¿vale? Eso es lo que yo comenté al principio, de que da igual si lo marcamos el párrafo entero, si no lo marcamos, o si simplemente lo señalamos de forma completa, porque al estar el cursor dentro del párrafo le va a afectar igualmente. Otra cosa sería que yo tenga aquí aplicado un intro, ¿de acuerdo? Ahora sí. Otra cosa sería que yo aplicase aquí un intro, entonces evidentemente esto sería un párrafo y este de aquí sería otro. Aquí si yo aplico una sangría,
no me afecta, como veis, a la primera frase. Y aquí yo podría aplicar otra muy diferente. ¿De acuerdo? Es por el hecho de que están aplicados como dos párrafos diferentes, aunque aquí solamente haya una frase, pero se aplican como dos párrafos. Bien, esto en cuanto al tema de sangría, ¿de acuerdo? Así que una vez terminado esta parte y este proceso del tema de la sangría, terminamos prácticamente con casi toda la pestaña de inicio. Hemos trabajado con las fuentes, con los tamaños, con el tipo de fuente, hemos diseñado textos, hemos también visto las alineaciones, el tipo de viñeta, el tipo de lista, la sangría en este último caso, el espaciado, entre prácticamente todas las opciones que tenemos del Word 2019 en esta primera pestaña de inicio, ¿de acuerdo? El cómo aumentar, cómo disminuir, colores de texto, subrayado entre las herramientas y los bordes también, que nos olvidaba los bordes de párrafo y demás. Esto simplemente nos serviría como esquemas predefinidos a los cuales se los podemos aplicar. Ahí veis, dependiendo del cual vaya escogiendo, pues el texto aplica predefinidamente lo que el Word te da en estas opciones, ¿de acuerdo? Para no tener que hacerlo tú manualmente, pero bueno, yo soy más partidario de hacerlo manualmente, pero esto es tan sencillo como eso, marcar una vez escrito el documento, marcar qué tipo de párrafo, qué tipo de prediseño le queremos dar a ese texto, ¿de acuerdo? No es para otra cosa, y bueno, son herramientas de las que podemos ir utilizando ya a nuestro antojo e ir trabajando con ellas con este Word 2019. Una cosa también que me había explicado, y es que justamente aquí en la pestaña de inicio, vamos a dejar esto en modo normal, a ver si me lo aplica, ahí va, y en console, ahí va, bien. Vamos, una vez que hemos explicado esta parte, a explicar brevemente que justamente al lado de la herramienta de pegar tenemos la herramienta de cortar, ¿de acuerdo? Tenemos justamente aquí, cortar, volveríamos a pegar, ahí va. Tenemos también la herramienta de copiar, ¿vale? Una vez que hemos copiado el texto y tenemos la herramienta esta, que es copiar el formato, ahí lo voy a dejar encima del ratón, copiar el formato, si se puede leer, de una ubicación y aplicarlo a otra. O sea, yo copio, ¿de acuerdo?, el formato que he tenido aquí, me voy a una siguiente página y lo pego tal cual le he dicho al documento, ¿de acuerdo? Que en este caso es haciendo coincidir el formato, ¿de acuerdo? De ahí va, se mantiene tal cual lo he copiado desde arriba. Bueno, son diferentes formas de poder copiar, pegar y cortar el documento de Word, pero bueno, ya me imagino que son opciones mucho más sencillas y que casi todo el mundo pues en algún momento pues lo ha hecho pues simplemente dando botón derecho y cortar, copiar o pegar. Y hasta aquí otro vídeo del Word 2019 para Mac. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal de Nanotic para próximos vídeos y tutoriales. Si te ha gustado, dale a like y nos vemos en el siguiente.